Todas tenemos que morir y renacer para crear un nuevo mundo. El trauma es colectivo. Uno asocia sanar como si, no sé, tuvieras los shocks traumáticos más densos de tu historia, pero todos por el solo hecho de ya haber crecido, habitado en este mundo, ya tenemos que sanar. Yo soy como la abanderada del concepto de sanar. Mira, me apuestas que la humanidad entera sane, ¿no? Mujer, ¿quién serías y qué harías si sintieras una profunda seguridad en ti y en la vida? Si confiaras plenamente en el anhelo de tu corazón. Hola, soy Karina y bienvenida a Mujer Salvaje Podcast. Una visión sociológica, psicosomática, arquetípica y muy espiritual sobre el empoderamiento femenino. Mi misión es una bien simple pero muy poderosa y necesaria para crear la nueva tierra. Ayudarte a salir del personaje de la niña buena, como te quiere el viejo mundo, para despertar tu mujer salvaje. Que más y más mujeres nos liberemos del trauma colectivo y juicio social que habita en nuestros propios cuerpos y psique. Lista para la liberación colectiva. A través de tu propia liberación, comenzamos. Hola, bienvenida a Mujer Salvaje Podcast y hoy te quiero traer una de las propuestas angulares centrales de este proyecto, que es que todas tenemos que morir y renacer para crear un nuevo mundo. Y que el trauma es colectivo. Ok, obviamente vamos a desdoblar qué es esto de morir y renacer y la importancia de dejar de temerle al oscuro, a la sombra, a la muerte, ¿no? Porque creo que todos, anhelamos un mundo, empezando por nuestra individualidad también, ¿no? Eh, un mundo donde el amor, la libertad, el éxtasis, el placer, el propósito, esa conexión profunda, esa conexión con otros, esa empatía, prime. Eh, y desde ahí, desde esos valores, se construyan las sociedades, ¿no? No como lo que vemos ahora. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de nosotras como humanas en nuestras vidas, y nosotras mismas a veces queremos, o sea, en el mundo etéreo de la fantasía, todas queremos lo que he mencionado, pero lo que realmente supone atravesar, transitar, mirar, conectar contigo profundo para poder llegar a esos niveles de conexión, de libertad, de éxtasis, de dejarte entregarte al placer, entregarte al amor, pues requiere mirar tu sombra. Requiere mirar todo eso que te es muy doloroso, que te avergüenza mucho, que te resulta muy tabú, que te activa y te incomoda demasiado, eh, para que puedas ver qué hay ahí que te está limitando de acceder a eso que anhelas y que todos anhelamos, ¿no? Pero vivimos en una sociedad muy evasora, muy educadas desde el miedo y de no tener recursos, no tener herramientas, y por ende no hacernos creer que somos capaces, que tenemos la suficiente vasija, el cuerpo, la capacidad emocional, energética para poder hacer ese proceso, que ese es el proceso de morir, morir simbólicamente, morir metafóricamente, para renacer sin todas esas capas de miedo, de trauma, de protección, de bloqueos que nos hemos autoimpuesto, ¿no? Por una serie de, obviamente, de eventos que nos han pasado. Y yo sé que aquí muchas personas piensan, ¿no? Pero yo estoy bien, no siento que tengo que sanar nada, mi vida ha sido tranquila, no me ha pasado mucho, pero a la vez sientes que hay una parte de ti a la que no puedes acceder, ¿no? Es como sientes un bloqueo, una desconexión, que hay una profundidad en ti, por ende en el otro, porque no puedes mirar, no puedes dar lo que no has accedido primero a ti,
a la que no llegas, a la que no palpas, a la que no entiendes, ¿no? Y ese es un tema bien interesante porque uno asocia sanar como si, no sé, tuvieras los shocks traumáticos más densos de tu historia. O sea, obviamente sí, hay intensidades, hay historias e historias, hay gravedades, hay niveles, hay capas de opresión. Por supuesto que sí, pero todos por el solo hecho de ya haber crecido, habitado en este mundo, nuestros contextos culturales, el miedo de vivir en este mundo, los condicionamientos de nuestros padres, las distorsiones mentales que nos generan, las creencias, ya tenemos que sanar. O sea, el solo hecho de haber encarnado en este planeta Tierra nos hace, nos pone en posición de tener que sanar, de tener que mirar, porque hemos sido criados, hemos absorbido esas energías, hemos absorbido y aprendido esos patrones de comportamiento para sobrevivir en este mundo y que muchas veces es a costa de protegernos de lo malo, pero también de lo bueno de la vida, del amor, del placer, del éxtasis, del propósito, ¿no? Y todo eso es esas capas a las que requieres llegar, ¿no? Entonces, por eso digo que el trauma es colectivo, todos, así no nos haya pasado así como nada muy grave. Tenemos que sanar y aún así las personas que yo atiendo y que vienen con ese discurso que no les ha pasado nada muy grave, pues descubren que eso es lo más grave que les ha pasado, que han vivido con tanto miedo del mundo, de la vida, de los otros, de desconfiar de todos, que han vivido toda su vida protegidos y por eso no les ha pasado nada, pero eso es justamente lo que les ha pasado, no se han abierto a la vida, a vivir, a expandirse, a dejar que la vida les atraviese en su dualidad. ¿No? Y por eso no les ha pasado nada, pero tampoco les ha pasado las capas más extáticas e intensas de la vida, ¿no? Más conectadas contigo, ¿no? Ya me convenciste, Karina, tengo que sanar, pero ¿cómo se hace eso, no? Y para, para, para explicarte esto, quiero partir desde esta definición de trauma. Es una definición muy básica, muy simple. Trauma es todo lo que tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu campo energético en ese momento fue tan avasallador, fue tan fuerte, fue tan algo que no pudiste procesar en ese momento, no pudiste sostener, no pudiste atravesar con presencia y no lo pudiste resolver, ¿no? Se quedó ahí estancado energéticamente y tu sistema nervioso aprendió de que cada vez que haya una situación que le traiga esa memoria, tiene que disociar, tiene que intelectualizar, tiene que huir, tiene que ponerse a la defensiva, pero no puede simplemente atravesarlo y sostenerlo en presencia porque en ese momento que ocurrió no le pudiste dar una resolución, te pareció muy avasallador la experiencia. Entonces tu cuerpo repite que cada experiencia similar o que le detone esa misma memoria, esa es la respuesta, no resolverlo, huir de ahí, luchar con eso, bloquearte con eso, sentir que la vida te sobrepasa, vivir huyendo de eso, como digo, de experiencias similares, ¿no? Y pues cuando digo trauma, sí pueden ser eventos específicos que te pasaron, pero a veces son continuums de la vida, formas como muy sutilmente hemos aprendido a vincularnos y nos hemos dado cuenta que llegó a nosotros desde una perspectiva o de una forma muy calmada y aún así nuestra respuesta, por ejemplo, fue callar nuestra autenticidad y elegir complacer. Eso también es un trauma de desarrollo, si se dio desde los padres, un trauma vincular, ¿no? Porque nuestro cuerpo aprendió que no puede expresar su autenticidad, no puede procesar eso, no puede establecer un vínculo desde ahí, sino su piloto automático, su respuesta automática siempre va a ser complacer porque así me gano el amor, me evito el rechazo, ¿no? Experiencias también muy de un continuum de la vida, no tienen que ser shocks necesariamente. Nos quitan, nos alejan más, por ejemplo, de la libertad de ser auténtico, de la libertad de expresión, de siempre estar buscando encajar, tener mucho miedo al rechazo, mucho miedo al juicio, mucho miedo a soltar la imagen, el control de cómo nos mostramos ante los demás.
Todo eso viene de una historia, de un trauma vincular, como digo, que no ha sido shock, sino han sido pequeños momentos que cada vez a tu cerebro de niño le ha confirmado que mientras más adulas y complaces, mejor te va a ir en la vida, más te ganas el amor del otro, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, volviendo. Trauma no es un shock necesariamente, pero es todo eso que fuiste absorbiendo a lo largo de tu vida, o que sí, pues fueron shocks específicos que fueron muy fuertes y que en ese momento no pudiste procesarlo en presencia, en autenticidad, en realmente qué está pasando por mí, cómo yo lo estoy interpretando que está y cómo le doy respuesta a eso, cómo le doy resolución a eso, no lo pudiste hacer, ¿no? Entonces lo repites y lo repites y lo repites. E incluso acá también podemos hablar de traumas generacionales, de traumas de la gestación, es decir, eventos, formas de vincularnos con la realidad, con los otros, que tus padres, que tus ancestros no encontraron también respuesta, no supieron cómo darle esa resolución y seguimos repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Muchas veces uno dice, no, es que yo soy perfeccionista, yo soy exigente, yo soy tímida, em, no, yo sí soy complaciente, soy. No eres. Aprendiste a ser así. La serie de eventos que te pasaron forjaron esas características en ti. Fueron mecanismos de protección, porque tu cuerpo entendió inconscientemente que así conseguías en el afuera esa validación, ese amor, esa sobrevivencia literalmente hablando. Entonces lo repites y lo repites y lo repites porque es la forma como te funcionó en tu vida, ¿no? Que te deja de funcionar o hasta te das cuenta que quieres expandirte, ¿no? O sea, te sigue funcionando, pero ya te sientes como encarcelado en tu propia personalidad, en tu propia forma de ser, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a sentirnos víctimas de nuestra historia, ¿no? Es como, no, yo siempre he sentido que yo he soñado, he anhelado, como me activaba mucho, me inspiraba mucho, o si lo habíamos hablado de la sombra, siempre envidiaba mucho, me activaba mucho estas personas, no sé, muy artísticas, libres, que no tienen miedo a mostrarse tal y como son, fuertes, aguerridas, relajadas. Yo siempre he sentido que hay una parte de mí que es así, o la saco solamente como en los momentos de absoluta confianza, absoluto espacio seguro, lo saco cuando estoy borracha porque el alcohol desinhibe y a veces necesito emborracharme para seguir desinhibiéndome. Siento que esa es mi esencia, ¿no? Ahí hay algo que está pulsando dentro mío, pero mi propia personalidad no me lo permite, ¿no? No puedo. Hay una represión muy grande, ¿no? Y ahí es cuando, repito, nos empezamos a sentir víctimas de nuestra historia, víctimas de las condiciones. No, es que él puede ser así porque su familia le dio esto, porque sus papás fueron así. No, mis condiciones no fueron así, yo no crecí con padres así. Entonces, como las condiciones no me fueron dadas y ya estoy condenada a nunca desplegar mi esencia, ¿no? Claro, y ahí es cuando tu estructura de personalidad empieza a resultar una cárcel para ti porque simplemente fue un mecanismo que aprendiste para sobrevivir, pero esa no eres tú, ¿no? Y obviamente acá hay niveles y acá hay, bueno, no sé si gravedades, pero hay niveles, ¿no? Hay estructuras de personalidad que realmente son como completamente opuestas a nuestra verdadera esencia, porque es lo que nos tocó, condiciones muy adversas, muy opuestas a lo que realmente éramos y como padres muy castrantes y como lo que los padres querían era muy opuesto a lo que realmente éramos, como que literalmente dos polos opuestos, o, eh, o estructuras de personalidad que no aplastan tanto, pero que igual están ahí, ¿no? Están ahí porque, como repito, todos y todos tenemos algo que sanar. Por el solo hecho de haber encarnado en este planeta Tierra, que ya nos metieron miedo, por el solo hecho de ya tener un linaje que ha atravesado historias adversas, porque este planeta Tierra es duro, es difícil. Todos tenemos traumas, miedos, cosas que no pudimos resolver en momentos en que la vida nos avasalló y dejamos acá la energía estancada, congelada, porque
no teníamos recursos para afrontar eso, para sentir que éramos más fuertes que la dualidad de la vida, ¿no? Y mucho menos nuestros ancestros, o sea, muchísimo menos. Entonces, todos tenemos algo que revisar, ¿no? Desde los que realmente, las que, un poco mi caso, teníamos una estructura de personalidad opuesta a nuestra esencia, o las que sentimos que no, que sí hubo cierto margen de libertad en nuestro desarrollo infantil, en nuestra biografía, pero aún así sentimos que hay capas que oprimen aún, que restringen aún, que hacen temer a la vida, que no permiten que se exprese nuestro mayor potencial, ¿no? Entonces, a partir de toda esta serie de eventos biográficos, pero también transgeneracionales de nuestros linajes, de lo que le pasó a nuestra mamá en su gestación, porque nosotras en ese momento éramos éramos parte de esa misma química, de esa misma energía, de esa misma biología, de ese mismo sistema, ¿no? Todo eso que nos va aconteciendo va forjando nuestra estructura de personalidad, ¿no? Nuestra personalidad muchas veces no expresa nuestra esencia, nuestra alma, ¿no? Sino es producto de lo que nos va pasando en la vida. Y mucha de esa estructura de personalidad se forja para protegernos de la vida, ¿no? No para abrirnos a la vida, no para sostener la vida en apertura, sino para protegernos de la vida, ¿no? Y obviamente cada uno va a tener sus formas de todo este estado de la cuestión, esta explicación conceptual para explicarte qué es morir y renacer. Pues morir es matar la estructura de personalidad que construiste para sobrevivir al entorno, a las condiciones, al evento históricos, eventos de tu vida que te atravesaron, que te pasaron, que te llevaron a tener la estructura de personalidad que tienes, ¿no? Es matar eso. Matar esa máscara que ahora te está oprimiendo, ¿no? Que te está encarcelando o que tú sabes que estás bien ahí, estás funcional ahí, pero no estás como expandiéndote ahí, abriendo tus alas ahí, desplegándote ahí. Eso es morir. ¿Y qué es renacer? Renacer es eso, es volver a nacer, es volver a criarte, volver a reparentalizarte, es convertirte en el padre y madre que debiste tener para poder o sería ideal que hubieras tenido para que te diera todas esas condiciones y para que tú puedas desplegar tu esencia y forjaras una personalidad, una forma de salir al mundo, de mostrarte, de enfrentar la vida, de sostener la vida, que esté muy alineada a tu alma, a tu esencia, a quien realmente eres. Porque acá hay aclaración importante. No es que mato mi personalidad, que es una máscara, desde la psicología junguiana se le dice la máscara, que es una máscara, y ya vivo sin máscara, porque eso es imposible. Es realmente imposible. O sea, para habitar el planeta Tierra es imposible no tener una personalidad, una máscara, porque necesitamos ese recurso para salir al mundo, para mostrarnos ante el mundo, ¿no? Pero una cosa es una máscara que forjaste para sobrevivir y otra cosa es una máscara que honre, que posibilite la libertad y el despliegue y la expansión de tu esencia. Entonces, esa es la propuesta de renacer. Renacer es matar esa estructura de personalidad que ya no te encarcela, para construir una nueva, reparentalizándote, convirtiéndote en tu padre y madre, que te ayuden a redescubrirte en tu vínculo con el mundo y ahí en ese proceso de reparentalización contigo, de ti para ti, ¿no? De ayudarte a descubrir, a llevarte de la mano a tu niña interior, a tu niño interior, vas a ir inevitablemente construyendo una nueva máscara. Pero va a ser una máscara justamente, no que te encarcele, que te posibilite, que te abra las alas, que te expanda, que permita el desarrollo de tu esencia.
y que te dé recursos para sostener las emociones incómodas, ¿no? Es como todos hemos sido criados porque nuestros padres no les dieron recursos. Bueno, no sé si todas, pero en mi entorno sí, la mayoría que yo he visto sí, las personas que acompaño también. Eh, Cuando los niños sentían miedo, rabia, como que la respuesta de los padres era como castigarlos, castrarlos o decirle, ya no mires eso, te paso rápido la película a la parte bonita, ¿no? Es como, ¿cuál es ahí el mensaje? Ah, mira, puedes huir de las cosas desagradables de la vida, puedes huir de la sombra de la vida. Entonces, aprendes eso, está en tu programación y ahora la vida vives protegida de la vida, vives huyendo de las cosas feas de la vida y por ende, como decía, también de las cosas bonitas, extasiantes, ricas, más como abiertas de la vida, ¿no? Entonces tú te reparentalizas y aprendes tú misma a sostener esos miedos, esas rabias, eh, esas emociones desde tu niña interior, pero también aprendes a darle recursos y hacerle ver que toda su autenticidad y lo que realmente vino a hacer, a jugar, cuál es su impulso auténtico, lo desarrollas, lo aplaudes, lo honras, te enorgulleces de eso y no buscas hacer no lo domesticas, no buscas hacer que encaje, ¿no? Porque ya no se trata más bien desplegar tus propias alas, ¿no? Entonces, desde este lugar, yo soy como la abanderada del concepto de sanar. Pero también entiendo las críticas de las personas que no les gusta la palabra sanar, porque muchas personas asocian el sanar como que están incompletas, son insuficientes, como les refuerza la herida del desmerecimiento, de la insuficiencia. Em, pero si lo miramos desde esta perspectiva, justamente se sana porque el trauma es colectivo, porque es lo que hemos absorbido producto de condiciones del mundo, y de nuestros padres, nuestra biografía, de cómo nos criaron, pero porque ellos también son parte de este mundo que está traumado. Entonces se sana para sanar el mundo. Porque ¿cómo se crea una nueva humanidad? Nosotras transformándonos y volviéndonos más humanas. ¿Por qué la gente no es más humana? Porque no sabe cómo serlo, porque lo único que nos enseñaron es a protegernos de la humanidad, protegernos de nosotros mismos, protegernos de una misma. Nosotras no accedemos a nuestra sombra porque nos enseñaron a huir de ella, a que solo podíamos ser funcionales y poder vivir y sobrevivir esta existencia huyendo de esas emociones incómodas, como les decía antes el ejemplo de cómo nos enseñaron en la infancia, ¿no? No a sostener, a atravesarlos, a saber que somos más grandes que esas emociones muy desagradables, muy fuertes, ¿no? Sino a huir de ahí. Nos enseñaron a sobrevivir, pero no a vivir, no a sostener toda la vida y su amplio espectro desde el éxtasis, el placer, el amor, a también la rabia, la frustración, la impotencia, la ira, el asco, el desagrado, el dolor, ¿no? Entonces, sanemos nosotras, pero porque tenemos que sanar el mundo, ¿me entienden? Por eso digo que esta dicotomía individual-colectivo es una ilusión, no hay separación. La vida de tus sueños, y si tus sueños no es como encajar en estos sueños capitalistas, sino es una vida más conectada contigo, más auténtica contigo, más profunda contigo, más en propósito contigo, más en placer contigo, es ya crear un nuevo mundo. La vida de tus sueños es el mundo de tus sueños. Sanarte a ti es sanar el mundo. Ok, Karina, ya entendí conceptualmente qué es morir y renacer. Ahora explícame metodológicamente, el paso a paso, cómo rayos se muere. Y bueno, renacer ya te lo expliqué. Te reparentalizas, ¿no? Te descubres. Entonces vamos con la parte de cómo se muere. ¿Qué hago para automatarme? En primer lugar, ¿no? Al menos esta es la metodología como con la que yo trabajo, el corpus, pero me voy adaptando también a cómo ve el proceso de cada una. Pero vamos con el corpus general. Primero es abrirte preguntas y abrirte preguntas incómodas, o sea, que te pueden resultar incómodas, pero muy liberadoras, como que te generan así como push en la cabeza. Trabajamos con escritura terapéutica y esta escritura va a estar como promovida
a través de estas preguntas incómodas que te voy a dejar ahí en la escritura, para que te preguntes el desde dónde. Esa pregunta es clave siempre, porque nunca es lo que haces, lo que ejerces, lo que, no sé, lo que para una persona puede ser muy liberador, para otra persona puede resultar encarcelante. Entonces nunca es el qué, la forma, lo tangible, siempre es el de desde dónde, ¿no? Entonces la pregunta es ¿desde dónde estás construyendo lo que estás construyendo? ¿Desde dónde te has estado vinculando? ¿Desde dónde te has estado mostrando? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando con eso? ¿Desde dónde has elegido el trabajo? ¿Desde dónde estás eligiendo el estilo de vida que tienes? Y pues lamentablemente te vas dando cuenta, y ahí es donde uno se va dando cuenta que el trauma es colectivo, que nuestros desde dónde vienen desde el miedo, desde la búsqueda de sobrevivir, de lo que hemos aprendido, repetido, y nos funcionó para protegernos, para estar estables, pero no es lo que realmente anhelamos, lo que realmente nos hace sentir libres, auténticos, expansivos, coherentes, como que realmente nuestra realidad está 100% coherente y alineada al amor, al amor propio, eh, a nuestra esencia, ¿no? Entonces ahí es cuando uno empieza como en esa suerte de crisis, ¿no? Y es una crisis, no que te voy a dejar ahí desarmada, ¿no? Sino es ese caos necesaria que una necesita atravesar, un caos amoroso, un caos sostenido, no un caos desregulante, porque la idea es construir nuevas rutas, nuevas referentes, es como ya me permití desarmarme, cuestionarme, incomodarme, entrar en este caos, pero es ahora ¿qué? ¿Qué nuevas posibilidades, qué nuevas rutas, qué nuevos referentes hay, ¿no? Y ahí es donde pues te das cuenta que no solamente es entender o hacer ese clic, ¿no? Sino es ir y resolver todo lo que no pudiste resolver a lo largo de tu biografía y de tu linaje, si es que necesitamos ir más profundo, o de la gestación de tu mamá, si es que necesitamos ir más profundo, ¿no? Cada quien lo que necesite. No pudiste resolver y lo que te hizo tomar esas decisiones y te hace seguir tomando, porque algo que es muy importante es que no nos quedamos en la escritura terapéutica, en las preguntas, porque eso te va a ayudar a tomar una conciencia que te va a abrir así el panorama, pero no te va a dar la muerte, la resolución, porque vas a decir, ok, ya sé que estoy eligiendo mi vida desde el miedo, pero no puedo salir de ahí. No puedo salir de este bucle. Ya soy consciente, pero ahí me quedo, ¿no? No sé. Y ahí es la muerte, ¿no? La etapa clave. Y por eso digo que depende del proceso de cada una, porque hay personas en mis procesos que sí han necesitado un buen tiempo de esta toma de conciencia, pero hay personas que no, que ya llegaron hiperconscientes. O sea, yo ya sé que estoy viviendo desde aquí, desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, pero no sé cómo salir de esto. Me siento atrapada. Entonces vamos de frente a esta etapa que es como la yugular, el néctar de mis procesos, de mi metodología, ¿no? Que es a través de regresiones a la infancia o de hipnosis regresiva, de trances meditativos, ¿no? Em, Conectados desde lo energético, ¿no? Llamamos al plano energético, a tu energía, tu conexión con la divinidad, con el cosmos, pero también muy somático, vamos a esas partes del cuerpo que se activan, ¿no? Esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta, ese vacío en el estómago, ese bloqueo que sentimos acá en los hombros, ese dolor en la espalda, ¿no? Vamos a todas esas partes que nos hablan no desde un lenguaje cognitivo, sino desde un lenguaje sensorial y desde un campo energético, ¿no? A través, como digo, de este trance meditativo, para resolver todo lo que no pudiste resolver y como repito, vamos a donde tenemos que ir, hasta el tatarabuelo si te necesitamos, o hasta la infancia, lo biográfico, que es donde la mayoría de acompañadas necesitan primero resolver en realidad para llegar a esto, ¿no? Nunca es como lineal en realidad, pero es lo que yo la mayoría de casos que he visto, ¿no? De si no has resuelto la infancia, no se te abre mucho lo anterior, pero hay excepciones donde una compañía viene a resolver un tema muy puntual, muy específico, y pues sí, era algo que tenía que ver con linaje, ¿no? Por ejemplo. Pero, y vamos y le damos la resolución,
¿no? Si mamá se vinculó de cierta forma conmigo, que me hizo entender, y como repito, sin ningún shock, ¿ah? Sino desde lo sutil, que solamente puedo mostrarme ante el mundo complaciendo, adulando. Vamos a esos eventos que te traigan tu memoria corporal, el campo energético que se abre, ¿no? En el campo energético no existe el tiempo lineal. Todo es multidimensional, ¿no? Vamos a esa memoria que se va a sentir muy viva, como si hubiera sido ayer, la vas a revivir, pero no revivir para abrir tu herida y dejarla así, no, herida, no, es como una cirugía médica. El doctor abre tu herida, abre tu fractura, pero para curarla justamente, no me emociono, para curarla, no para dejarte sangrando, ¿no? Hasta que te mueras de sangres, ¿no? Lo mismo es acá. Sí, no puedo sanar algo si no puedo, no me permites ayudarte a mirar tu herida, a ir a la herida, pero para poder hacer la cirugía con mucho profesionalismo, cuidado, amor y a tu ritmo, ¿no? Entonces eso es abrir la herida, revivirla, ir a esos eventos como digo, o sutiles o sí, esos shocks, pero para darle la respuesta que tú realmente necesitabas para sentir que esos eventos no te avasallaron y no le, no le diste una respuesta traumática, sino le diste una respuesta auténtica que te libera, que te permite decir, wow, este evento fue complejo, fue difícil, es parte de la dualidad de la vida, pero lo supe resolver, le supe dar respuesta, lo supe manejar, lo supe gestionar, lo supe sostener. Entonces eso te da fuerza. Poco a poco vamos a los eventos que necesitas ir, a los recuerdos que necesitas ir, a las memorias que necesitas resolver. Y todo eso te va dando una fuerza de decir, wow, o sea, soy capaz de transitarlo todo, de resolverlo todo. Y eso te abre a la vida, porque te da una confianza y una estabilidad que viene de ti, de ti. No de lo exterior, no es que si mi pareja me termina, me botan de mi trabajo, yo me voy a la mierda, me desestabilizo, pero de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Es como todo eso está en mí, me pasa, igual me atraviesa la vida, ¿no? No porque hayamos sanado, estamos extensos de que nos pasen cosas feas afuera. La vida nos pasa, nos atraviesa a todos, pero ya no lo manejamos desde este lugar tan desregulante de el solo hecho de pensar eso me da un ataque de pánico. No, es como, claro, nadie quiere que le pase cosas así, pero lo puedo respirar, lo puedo sostener, ¿no? Entonces te da esa fuerza, esa confianza en ti tan profunda, ese poder personal tan profundo, que inevitablemente tu cuerpo, tu sistema nervioso va a expandir su capacidad, va a ampliar su ventana de tolerancia ante la vida y pues vas a abrirte a más esas experiencias, vas a abrirte más al dolor porque sientes que ya lo puedes manejar. ¿Y eso qué va a hacer? Que te abras más al amor, a exponerte, te abres más a la crítica, porque sabes que eso también te abre más a mostrarte tal y como eres, a decir lo que verdaderamente piensas, a tu voz más cruda, más polémica, más real, ¿no? Te abre la dualidad de la vida. Si tú te abres al espectro de la sombra, te abres más al espectro de la luz. Todo el espectro, ¿no? Entonces, eso es el trabajo conmigo. Y cada mujer que acompaño conecta con el... Todas son desde el trance meditativo, no entramos a estados de conciencia que nos llevan más allá de esta mente egoica, racional. Eso sí es un común denominador en todas mis herramientas terapéuticas y metodologías. Pero cada una conecta más, por ejemplo, tengo acompañadas que han conectado muchísimo más con lo somático, con ir a esa sensación corporal y desde ahí abrir esa caja. Otras han conectado más con lo energético, visualizar, traer la energía, abrir el campo, ¿no? Incluso a veces algunas son tan sensibles a lo energético que no recuerdan nada de lo que pasó en el estado hipnótico, pero sienten que algo se ha botado, algo se ha liberado y algo se ha reprocesado y su vida empieza a transformarse. Ya no sienten ese bloqueo, ya no sienten esa protección, ese miedo. Otras conectan más a través de la danza, del movimiento, es a través de una meditación, pero en movimiento,
en danza. Entonces tenemos todas esas posibilidades, ¿no? Activarlo a través de la danza, del movimiento, de la respiración, ¿no? De lo somático, de la meditación, partiendo desde las sensaciones corporales, la presencia absoluta del cuerpo, que realmente está sintiendo el cuerpo, y, y otras a través del trabajo energético, de las regresiones, de las meditaciones hipnóticas, del shadow work más como tradicional, ¿no? Em, sí, sí. Eso es, ¿no? Y como digo, como protocolo, como introducción, partimos desde la escritura terapéutica. Y como muchos de los eventos que no has podido resolver, procesar son de tu infancia, porque obviamente si de adultas igual nos es complejo dar resolución a eventos avasalladores de la vida, imagínate de niña, ¿no? Eh, y encima, si nuestros propios padres han sido los que nos han avasallado, ¿no? Más que ser los que nos han justamente ayudado, dado los recursos para transitarlo. Y repito, no es para juzgar a los padres, es que ellos tampoco tenían esos recursos, ¿no? Eh, entonces, pues como digo, la mayoría de casos a donde adentramos son las experiencias biográficas de la infancia, porque ahí es donde menos pudimos dar respuesta, menos pudimos resolver y más nos marcó, ¿no? Y de ahí solo empezamos a repetir porque funcionó, ¿no? Entonces, va a devenir inevitablemente cuando tú ya abres y empiezas a atravesar esta muerte, va a devenir inevitablemente que contactes profundamente con tu niña interior, ¿no? Porque, como repito, te vas a ir a esos eventos de la infancia, vas a reprocesar esos eventos de infancia. Entonces, al momento de renacer va a ser muy orgánico que de ti emerja las ganas de reparentalizarte. Porque ¿cómo se da respuesta a ese niño? Pues tú te conviertes en su madre, en su padre y le dices, le das los recursos, lo invitas a atravesar a responder lo que le haya sucedido. ¿Quién es esa persona que va a hacer eso? Es la madre y el padre de esa niña y ahora esa madre y padre vas a ser tú, ¿no? Entonces va a devenir muy orgánicamente que de tu muerte, tu renacimiento devenga en volver a criarte, volver a parirte y nacer y ser tú la que ahora se acompañe, ¿no? Y ese proceso es muy hermoso, de verdad se lo deseo a todas, a todos. Bueno, mi apuesta es que la humanidad entera sane, ¿no? Política pública de Karina. Em, bueno, aunque es muy fuerte abrir esos procesos y uno tiene que sentir el llamado, ¿no? El llamado porque sí, pues tenemos que conseguir cierta estabilidad en el afuera, cubrir ciertas condiciones, necesidades básicas para poder abrir un proceso de sanación de este estilo. O sea, eso sí es una verdad, ¿no? Entonces, si tú ya sientes ese llamado, como que muchas de mis acompañantes me dicen, ¿no? Ya acabé la universidad, ya tengo un trabajo funcional, o bueno, ya tengo como condiciones para ahora sí poder pensar en mí, en realmente en mí, ya no en cumplir, ya no en funcionar, ya no en cumplir los roles de la sociedad, ¿no? Para poder sobrevivir en este mundo y necesitas una casa, un trabajo, dinero, ¿no? Eh, para poder abrir este proceso, ¿no? Y aquí es donde también te quiero contar cuáles son las consecuencias eh, de, de hacer esto, ¿no? Porque a muchas nos ha pasado. Y a esto sí depende de si tu estructura de personalidad que hay que matar era muy opuesta a tu esencia, ¿no? Decía de estas intensidades, o de repente no tanto. Porque, por ejemplo, particularmente a mí lo que sí me pasó es que como yo había construido una estructura de personalidad realmente muy opuesta a quien realmente era, porque las condiciones de mi entorno, y si quieres escuchar eso, el capítulo anterior del podcast donde te hablo de desnudo, en realidad es una desnudez total de mi historia, vas a entenderlo. Pero yo sí me di cuenta que todo lo que tenía, los vínculos que sostenía,
el trabajo que sostenía, la identidad que sostenía, el estilo de vida que sostenía, no estaba para nada alineado con mi esencia. Todo lo había construido desde la estructura de personalidad opuesta a mí, desde la sobrevivencia, desde buscar encajar, funcionar. Entonces, pues a mí mi proceso de muerte y renacimiento sí me llevó a destruirlo todo, todo, a volver a empezar de cero, reinventarme profesionalmente, un glow up estético. O sea, si ustedes ven cómo era mi cara, mi presencia corporal, mi postura corporal, mi identidad, ¿no? Mi forma de expresarme. Hace 5 o 6 años era radicalmente diferente. Igual conservo aspectos de mi esencia, ¿no? Cosas que siempre estuvieron ahí saltando, pero sí, igual es un gran cambio de identidad, de imagen. Eh, Muchos de mis vínculos nos alejamos, nos distanciamos porque ya no había resonancia. A muchas personas les resulté incómoda, les activé. Yo también estaba en una época como de mucha rabia, ¿no? De como... Yo sí lo viví desde el asco, ¿no? De qué asco, por qué estoy rodeada de estas personas, de estos vínculos, de este mundo, de esta mentalidad, ¿no? Eh, entonces, a mí particularmente sí me llevó a una muerte y un renacimiento no solo interior, sino exterior, porque toda la vida que yo había construido estaba sostenida de una estructura de personalidad que no era realmente yo, ¿no? Pero también conozco casos de acompañadas que no fue para nada así. Siguieron sosteniendo los mismos vínculos, pareja, eh, estilo de vida, trabajo. Bueno, la identidad se ha cambiado en varias, en todas, pero lo que ha cambiado es desde dónde se están vinculando, ya con qué conciencia. Ya tienen una claridad eh, estos vínculos, ¿no? ¿Cómo ahora quiero acercarme a ellos? ¿Desde dónde quiero eh, estar con mi pareja? ¿No? ¿Desde dónde quiero vincularme con este trabajo? ¿Qué reajustes quiero hacer en mi estilo de vida que desplieguen más mi ser? ¿No? Entonces, como repito, las consecuencias va a depender mucho de qué tan alejada esta estructura de personalidad a tu esencia y la vida que has materializado y has construido, ¿no? Porque también hay muchas acompañadas sientes, las más jóvenes tal vez, que todavía no han construido una vida, están justamente en ese vacío fértil, en ese espacio vacío. Entonces, pues este proceso les viene a pelo porque ya comienzan a construir, a elegir sus destinos. Y para eso saben que necesitan este proceso de autoconocimiento porque viene la pregunta existencial de qué vida realmente yo quiero, qué destino realmente yo quiero elegir, ¿no? Y eso mi gente, espero este capítulo te guste, déjame siempre un like, un comentario, apóyame, cuéntame qué te parece y como siempre, te amo, gracias por escucharme. Eh, Y pues sí, las puertas a Mujer Salvaje, que es el programa donde hacemos esto, el 1 a 1, están abiertas, así que escríbeme.